América Latina y les querría pedir a los panelistas que el objetivo es que sea una conversación dinámica, que como les escribí en el correo, no querría intervenciones individuales ni historias muy largas, sino que sea una conversación que podamos, que sea sobre todo atractiva para la audiencia. ¿Listo? Bueno, entonces, bienvenidos al panel de la importancia que tiene el Big Data, la publicidad y los medios para el impacto que se está llevando a cabo en este evento de Latino Impact Summit en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas. Presento a los panelistas: Manuel Rivera, presidente de NECT; Santiago Covelli, CEO de Next Human and Variety y además asesor del Gobierno de Colombia; Arianna Stollarz es Global Chief Strategy Officer de MRM McCann; y finalmente a Enrique Arbeláez, cofundador de Cultural Intel and 100 Plus. Bienvenidos. Quiero ofrecerles 2 minutos a cada uno de ustedes para responder a la pregunta que nos ofrece la organización del evento. ¿Qué importancia tiene el Big Data, la publicidad y los medios, cada uno en el área en las que ustedes se desempeñan, para el desarrollo? Manuel. Buenas tardes a todos y gracias, Sergio, por la invitación y la organización. Encantado de estar acá. Yo creo que los medios siempre hemos tenido una enorme responsabilidad de hacer llegar los mensajes que mantienen a la gente informada. La buena noticia hoy en día es que móvil permite que los medios sean universales y que el alcance sea extraordinario. Y como nunca somos capaces de transmitir información a la población a nivel global de una forma semi-inmediata. La mala noticia es la sustentabilidad de la gente que se dedica a hacer periodismo serio, ya que hemos fracasado como generación en crear modelos sostenibles económicamente hablando para que el periodismo de investigación y el periodismo bien hecho lleve información de calidad a la gente. Entonces hay más alcance que nunca y eso sería un canal extraordinario para tener más y mejor informada a la población y educar. Desafortunadamente el consumo de información crece todos los días con información que es divertida, que es entretenida, que es chistosa, literalmente, y la información de interés que realmente puede nutrir a la sociedad decrece en consumo. Entonces hay un balance de buenas y malas, pero como medios hay que seguir difundiendo, hay que informar, hay que educar. El reto de las noticias falsas, interesante, porque ese me parece que puede ser uno de los temas que abordemos en este panel. Santiago. Sergio, gracias por la invitación y a la Fundación. Yo creo que es fundamental hoy ver cómo el Big Data y la tecnología nos ayuda a cambiar la narrativa. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo absolutamente saturado de información, de noticias falsas, y realmente la tecnología nos tiene que ayudar a transformar la narrativa que tenemos. Ya no es suficiente simplemente tratar de tener un mensaje, ir a unas audiencias y exponerlo. ¿Por qué? Porque el mundo se saturó y la gente ya no nos está escuchando. Entonces, cuando hablamos de tecnología, de Big Data, lo que estamos hablando es cómo realmente la tecnología es una herramienta con la cual vamos a transformar la forma de entender nuestras audiencias, nuestros consumidores, para entregar un mensaje mucho más idóneo y correcto a las audiencias específicas. Ya no es solo salir y hablar, es hablarle a la persona que realmente quiere escucharnos para que eso sea una comunicación de impacto y que realmente tenga influencia. Arianna. El mundo que me ocupa es el mundo de la publicidad. Nosotros tenemos un estudio que corremos todos los años con más de 30.000 personas en un survey, y este año la principal revelación fue que la gente alrededor del mundo, 86% del total del survey, cree que las marcas pueden generar un impacto mucho mayor que los gobiernos. Entonces es una gran responsabilidad para nosotros empujar a las marcas no solamente a decir lo que la gente quiere escuchar, sino a comportarse, a tener behaviors desde el vamos, desde cómo producen, desde lo que hacen, desde cómo comparten, de una manera responsable. La gente cree que las marcas tienen ese poder principalmente por una razón, que es los gobiernos en definitiva tienen fronteras, pero las marcas trascienden estas fronteras, las marcas son globales. Entonces, desde el punto de vista de la publicidad, no solo tenemos la responsabilidad, pero sino la oportunidad
de utilizar el poder de estas marcas para crear un mundo mejor. Ariana, abres un capítulo que es el de la credibilidad. ¿Quién tiene más credibilidad, las marcas o los gobiernos? Yo te diría, las marcas tienen un poder muy particular hoy en día, ¿no? Que es, las redes sociales hacen que las marcas se comporten cada vez más de una manera transparente y de una manera responsable, porque si no, la gente tiene opciones y simplemente se va con la marca de la vuelta de la manzana, ¿verdad? Entonces, la idea es que las marcas no tienen opción. Entonces, las marcas tienen que adaptarse o... The legal systems of the world treat species and ecosystems for their legal defense. Este video que acaba vamos a pasar ahora en un minuto, en realidad es un muy buen ejemplo de esto, que es este año por primera vez en la historia, el Festival de Cannes de publicidad, que es el festival más grande de publicidad en el mundo, imagínense los Oscars de la publicidad, para llamarlos de alguna manera, por primera vez en la historia hicieron un partnership con Naciones Unidas para crear la categoría SDGs. Es un partnership que de hecho se creó y se anunció en el Media for Social Impact Summit el año pasado. Yo tuve el privilegio de estar en el jurado inaugural. Se esperaban simplemente unos 200, 300 casos por ser la primera vez que este tipo de iniciativa se lleva a cabo, y sin embargo recibimos 900 casos. Yo lo que voy a decir es, de los 900 casos que recibimos, solo el 3% fueron casos de gobierno o non-for-profit. 97% de los case studies fueron de marcas. Así que yo diría, terminemos con la introducción, pero después podemos ver dos de los videos ganadores que de hecho vinieron de América Latina. Gracias. Enrique. Creo que todos estamos aquí con la intención de influenciar acción, pero también creo que es totalmente imposible influenciar una acción ciudadana si no entendemos la cultura y las motivaciones de estos ciudadanos. Y ahí es donde entra el Big Data y la tecnología, porque nos permite no tratar de tomar decisiones miopes en el 1% de personas en cuartos como estos, pero poder analizar la voz de los ciudadanos, qué es lo que están diciendo, porque nos están diciendo todos los días lo que piensan. Millones y millones de datos estamos generando más ahora que en cualquier momento en la humanidad, y aún así solamente estamos analizando menos del 5%, menos del 1% en muchos casos de esta data. Pero si podemos coger el poder de esta voz de los ciudadanos y analizar y en realidad entender cuáles son las barreras y las motivaciones que ellos tienen en alineamiento con estos objetivos globales, podemos ser más eficientes en nuestras comunicaciones, en nuestras publicidades y también en las noticias, en cómo nos informamos, no en la forma en la que el 1% que sabemos que son los objetivos de las Naciones Unidas lo hablamos, sino en la terminología y en las formas en las que en realidad la ciudadanía y las poblaciones lo ven. Entonces la invitación es a tratar de escuchar la voz de los millones y millones de ciudadanos que constantemente están orgánicamente diciéndonos a través de redes sociales, a través del internet, qué es lo que opinan y hablar en sus términos, porque en realidad las presidencias que se han ganado en los últimos países han ido definitivamente en contra de la convicción que todos hemos pensado en muchos países, pero ha sido porque han sido capaces de conectar con esas masas. Entonces, utilicemos la tecnología para entender mejor a las masas de los ciudadanos a los que queremos influenciar acción. Enrique, ¿cómo distinguir entre lo que es ruido y lo que es realmente la opinión de los ciudadanos? Bueno, cuando estás hablando de Big Data, estás tratando de analizar millones y millones de puntos de datos. Entonces, cuando estás mirando 140 millones de datos de opinión, ahí estás analizando una base tan amplia y tan grande que te ayuda a segmentar los que son esos extremos polarizantes y tratar de entender un poquito más dónde están los diferentes segmentos de la población por psicográficos y por formas de pensar y opinar. Nosotros hemos analizado data que tanto en las elecciones de México como las de Colombia, también hemos analizado los G7 en términos de sus opiniones de los ciudadanos en cuanto al impacto del cambio climático. Y algo que nos damos cuenta cada vez que lo vemos es de que, aunque todos hablamos del tema,
Más del 50% de la población no habla en las mismas tecnologías. Es más, en México y en Colombia casi la mitad de la población, el 47%, 43%, son totalmente neutrales con el tema de cambio climático. ¿Pero por qué son neutrales? Eso significa un nivel de indiferencia y de falta de conocimiento. También es una oportunidad, porque podrían ser negativos, pero esa indiferencia es donde nosotros tenemos que tratar de entender, no cómo hablamos nosotros, sino de cómo se motivan las masas y el resto de la población. ¿Qué pasó con las encuestas, por ejemplo, de las elecciones de Estados Unidos o con el proceso de paz de Colombia? Bueno, en el tema de Estados Unidos fue algo muy interesante. Teníamos dos partidos políticos, uno que estaba tratando de hacer su campaña basada en el tema migratorio, y el otro que estaba totalmente en contra del tema migratorio, y sabemos lo que ha pasado. Pero cuando vimos el Partido Democrático que estaba tratando de decir, bueno, yo estoy apoyando reforma migratoria, yo estoy apoyando a los inmigrantes, la realidad es de que el voto hispano veía la emigración como el punto número 7 en su lista de prioridades. Su punto número 1, 2, 3, 4, 5, ¿eran qué cosas? Eran los empleos, era la educación, era la salud. Entonces tenías un candidato presidencial que estaba hablando de estos temas y el otro que estaba hablando de un tema que era el punto número 7 en su prioridad de importancia. Eso también aplica a las elecciones en México y en Colombia, pero vuelve al tema de tratar de entender las masas y la data no lo dice. Bueno, es que yo creo que aquí hay un fino balance y una complicación cuando habla uno de campañas presidenciales, porque entonces son noticias generadas por datos de mercado. Y una campaña se trata de empujar mensajes para ganar simpatía. Pero las marcas hacen lo mismo intentando vender sus productos. Sí, y a mí un asesor político que respeto mucho me dijo, la única diferencia entre las marcas, los medios y los gobiernos es que los gobiernos sí saben que se van. Entonces las marcas permanecen y tienen que cuidar el legado a través del tiempo, como los medios tenemos que cuidar esa marca a través del tiempo y no podemos hacer falsas promesas. La falsa promesa es como la mala noticia. Vende mucho más rápido e interesa mucho mejor. Nadie aquí quiere leer que amaneció bien el sol hoy en Bogotá. Pues ya lo saben, no es una noticia que consumen, pero consumir las malas es mucho más fácil. Vender con promesas es infinitamente más fácil. Bueno, yo te digo que si en Bogotá llueve y vas con esa noticia, la gente te hace mucho caso, ¿eh? Te la compro. Ariadna. Yo te quiero simplemente complementar una cosa. Yo estuve y participé en todo el tema del proceso de paz en Colombia. Cuando uno analiza lo que pasó es que la gente se fue a un camino mucho más emocional que racional. Entonces, cuando se habló de lo que fue el proceso de paz, se habló de cómo conectaban a la gente en una campaña emocionalmente negativa, un poco siguiendo la lógica que tú dices, que es mucho más fácil vender una idea negativa sobre un pasado que pasó 50 años atrás, o 40, o 30, o 20, para exacerbar una idea que se construyó durante mucho tiempo, y eso fue lo que motivó a la gente en su momento en Colombia a vincularse a cierto lado del plebiscito, ¿no? Entonces, en función de eso, lo que pasó es se conectó a la gente no desde un mensaje racional muy cercano a lo que pasa en las elecciones de Estados Unidos, que se lleva a literalmente exponer racionalmente las cosas lógicas, y la gente no le cree a eso. La gente le cree a la emocionalidad negativa basado en lo que vivió. Entonces estamos en un mundo donde las noticias falsas y todo esto lo que están creando es un mundo que nos conecta en las emocionalidades, pero esas no son válidas racionalmente. Enrique, Santiago, disculpa, ¿alguien podría decirte que lo que estás diciendo es que la culpa la tuvo los mensajes negativos? Y alguien te podría responder, a lo mejor el mensaje en positivo no se supo construir bien y no supieron ganarle a la emocionalidad del mensaje negativo. No, porque lo que pasó es, nosotros vivimos en un país con 50 años de violencia, y 50 años de violencia que afectaron, digamos, a toda una nación. Y el problema de eso es que racionalmente la paz y el futuro era mucho más, digamos, que prometedor para el país. Pero cuando tú hablas de la psicografía, de cómo llegarle a una masa, la gente no puede entender la perspectiva de lo que es un futuro que no conoce, sino la emocionalidad de lo que sí conoce. Entonces, ¿cómo conectas a alguien más fácil? Lo conectas con lo que él siente, con lo que ya ha vivido. Entonces, es
tú le puedes decir a una persona racionalmente, y pasó con las elecciones de Estados Unidos, que racionalmente mostraron que las propuestas eran inviables. Los medios de comunicación mostraron que eran inviables el muro y muchas cosas. ¿Por qué la gente no cree eso? Porque emocionalmente se conecta con lo que realmente ha vivido. Entonces, una persona que ha tenido 50 años de alguien que le ha hecho daño, es muy difícil decirle otra cosa. Arianna, te veo hace rato queriendo intervenir. No, simplemente que creo que en ese sentido las marcas pueden inyectar una dosis de optimismo a la conversación, que es algo que a veces quizás los gobiernos no pueden hacer. Y en ese caso me parecería interesante compartir ahora dos de los casos que ganaron este año en el Festival de Cannes, para ver cómo cuando uno sigue hablando de las marcas queriendo vender algo, o sea, eso es un pensamiento de alguna manera un poco antiguo, porque hoy en día las marcas hacen mucho más que tratar de vender su producto o su servicio. Voy a pasar 2 casos de estudio ahora en donde van a ver el poder de las marcas en realmente crear un valor y un significado muy importante para la gente y para cambiarles la vida. Uno viene de Ecuador y el otro viene de República Dominicana, y por más que estos 2 países no fueron países que entraron muchos casos, en realidad lo que valió en el jurado no fue la ley de los grandes números, sino la calidad del producto final y el impacto que estos casos generaron. Así que, ¿qué les parece si empezamos con Nature Represented? The legal systems of the world treat species and ecosystems as objects and property. This leaves nature with no legal rights and no legal representation in court. To an economy coupled with the destruction of nature. Nature Represented. The first time in history that nature is guaranteed legal rights and a legal defense in court against the armies of lawyers from multinational oil and mining corporations. In the small country of Ecuador, a new constitution was born. And that constitution is the first in the history of the world that gives legal rights to nature under fundamental primary law. That's a Magna Carta moment for the 21st century and changes everything. Together with the National Bar Association, we called on lawyers both nationally and internationally to donate pro bono hours for the defense of Ecuadorian nature. Nature Represented makes it possible to choose from a list of ecosystems and species and allocate hours for their legal defense. Almost 4,000 lawyers already signed up, with a staggering $200 million worth of billable hours ready to be released, so that if an oil company challenges the constitutional rights of the wetlands of the island of Santay, Davis and Gilbert in New York will unlock its cache of hours to orchestrate a legal offensive on a scale never seen in environmental litigation. The Vilcabamba River, which is at the picture of it here, was being filled in by a road building project, and the court ruled on behalf of the river's right to flow freely. First case in the world. Today, Ecuador has become a massive contributor to the United Nations Global Sustainability Development Goals. We dream that more countries grant constitutional rights to nature, and we dream of defending those rights in courtrooms across the world. Entonces, volviendo a tu pregunta, esto es algo que un gobierno no podría haber hecho, pero una marca lo hizo, y es una demostración de que el rol de las marcas no es más vender sus productos en las góndolas, sino poder impactar políticas públicas. Pero déjame hacerte de abogado del diablo de nuevo. Costa Rica vende un valor, que es el turismo de su medio ambiente. Los países venden un valor cuando hacen promoción turística. ¿Por qué los gobiernos no pueden hacerlo y sí las marcas como tú defiendes? Nuevamente, creo que tu punto era esencial, que es las marcas tienen el riesgo de dejar de existir, los países no. Entonces, las marcas hoy en día se están dando cuenta que si quieren subsistir, que es de vuelta diferente que los gobiernos, y ojalá que los gobiernos, a partir del trabajo que las marcas están haciendo hoy, en realidad empiezan a copiar este tipo de modelos. O sea, sería una invitación espectacular, ¿no?, a tratar de que los gobiernos se comporten de una manera diferente, pero al menos las marcas lo empezaron porque se dieron cuenta que no tenían opción.
O sea, que era la única manera de subsistir. Yo quiero decir una cosa en función de eso, yo quiero decir una cosa, el gobierno colombiano realmente ha participado en campañas y lo que fue el proceso, y también participaron en Cannes y hay agencias que eso tienen, pero creo que es importante mostrar que hay dos tipos de conversaciones muy grandes, y en función de la conversación del Big Data y los SDGs, es que la conversación de las marcas y los gobiernos no es una conversación masiva. La conversación masiva, lo que se vio al menos estadísticamente y con Big Data en Colombia, es que la conversación masiva pasaba por otro lado, WhatsApp, y unas conversaciones mucho más familiares e informales que guiaban la conversación hacia otro lugar, que el gobierno hizo campañas muy, muy grandes y con mucho más impacto que las mismas marcas. O sea, en Colombia ninguna marca ha tenido el impacto que pudieron tener estas campañas, pero la realidad es que el país se movió con una conversación informal. Entonces, cuando hablamos del Big Data y la capacidad de movilizar personas, es cómo entendemos nosotros la conversación informal y no nos centramos en hacer campañas, porque las campañas fueron la clara muestra que en el plebiscito colombiano, por ejemplo, el gobierno hizo campañas que no pudieron movilizar ciudadanía en el nivel informal de la conversación, donde no habían campañas ni pauta ni eso, se lideró eso. Entonces, ahí está el Big Data y el rol de eso. Yo creo que hay que diferenciar en el porcentaje pequeño de la población que tienen la intención de ser activistas y viven con ese impulso y ese propósito y ese nivel de conciencia. Pero ¿qué pasa con el otro 50%, con el otro 60% de la población que anda en un estado de indiferencia, un estado de neutralidad? Y yo creo que hay que diferenciar entre esos dos polos. Sí, es totalmente importante hacer que los que tienen ese nivel de conciencia y de activismo sea amplificado y darles a ellos las herramientas para que lo hagan, pero eso seguirá siendo un pequeño porcentaje de la población. Hay que pensar en el otro 50%, el otro 60% y tratar de entender cuáles son las barreras que hacen que ellos tengan indiferencia, sean neutrales sobre el tema, y por qué cuando hacemos estas comunicaciones y estas campañas en realidad no les llegamos a los corazones. Y sí, hay mucho que aprender de las marcas, porque lo que hacen las marcas es tratar de llegar al corazón de un consumidor, tratando de tener una conexión emocional. Tú hablaste de los errores que cometió el gobierno de Colombia tratando de hablar de un tema de una manera racional, cuando el problema es un problema emocional. Entonces, ¿cómo hacemos para tener el contexto de las barreras emocionales de la población en masa? No del 10%, no de los que estamos aquí en este cuarto, no de los que sabemos que son las Naciones Unidas y los SDGs, pero del resto de la población que por lo general tratamos de ignorar. ¿Cómo hacer frente a la diversidad cultural desde el punto de vista de la educación, pero también desde el punto de vista de el frame cultural, por ejemplo, poblaciones indígenas, poblaciones rurales versus población urbana? Hay algo muy bello, especialmente en términos de desarrollo sostenible. Por lo general son estas poblaciones las que traen mayor sabiduría sobre estas soluciones. Entonces yo creo que más allá de tratar de llegar a influenciar, es al contrario, es tratar de llegar y escuchar y tratar de aprender. Cuando tú miras las culturas indígenas, cuando tú miras las culturas campesinas, cuando tú miras la gente que en realidad creemos que son los que tienen el menor nivel de conocimiento, irónicamente tienen décadas y centenarios de sabiduría que podríamos nosotros escuchar y aplicar en el día moderno de hoy en día. Entonces, yo creo que sería interesante darle la vuelta y tratar de, en vez de influenciarlos, es tratar de ser inspirados por aquellos que de pronto no escuchamos con tanta frecuencia. Manuel. Yo creo que tenemos un reto importante en construir narrativas que hagan resonancia con quien quieres tú hablar. No, hoy en la región no es novedad que nos estamos moviendo hacia gobiernos de izquierda, y quiero dar un ejemplo que pasó en México hace pocas semanas que ilustra la falta que estamos teniendo de conexión con quien nos tiene que escuchar. Se anuncia la cancelación de un aeropuerto, la campaña por cancelarlo, porque se está en contra de las élites que lo construyen, y la defensa del proyecto por parte de los empresarios y la comunidad
en lugar de hacerla en el territorio de la generación de empleos, en el territorio del beneficio económico a largo plazo del país, hacerla desde la obra donde están los 45,000 trabajadores con su casco. La defensa se hace en un salón como este, en 6 señores con corbata, que cada uno tiene contratos por billones de dólares. Entonces, no estamos entendiendo a quién le hablamos. No vas a convencer a un 60% del pueblo de México que quiere mejor distribución de recursos con estos señores con contratos multimillonarios en su corbata. Lo vas a convencer si se ve en los ojos del obrero, si se ve en la obra y si entiende que el mejor aeropuerto de la región puede traer millones de visitantes que gasten dinero. Es una narrativa diferente que no estamos entendiendo cómo comunicar. Ariadna. Estoy tratando de pensar y repensar la pregunta original que hiciste y escuchando a todos los panelistas y me doy cuenta que no es las marcas o el gobierno o las non-for-profit. Son las marcas y el gobierno y las non-for-profit. Yo creo que todos tienen que colaborar desde su espacio. Entonces, por ejemplo, mi compromiso personal es, en mi caso, lidero el equipo de estrategia global de una de las agencias más grandes del mundo. Bueno, mi compromiso entonces es a que las marcas sigan comprometidas con desarrollar distintos programas para dar impacto social. Y espero que de los otros sectores se haga lo mismo, pero me parece que en realidad la conversación debería dejar de ser uno o el otro, y es, acá estamos en esta todos juntos, y creo que desde nuestro espacio y en este foro hoy tenemos la oportunidad de justamente mostrar cuál es nuestra contribución a que este mundo sea un mundo mejor. La brecha tecnológica. Me gustaría, hablábamos de diferencias culturales. Hay una muy particular cuando hablamos de tecnología, que es la gente que, uno, tiene acceso a Internet y quien no lo tiene, que aún hay, y en una región como América Latina especialmente, y dos, que aún teniendo acceso a Internet no tiene la educación tecnológica, el conocimiento del lenguaje, como para poder utilizar, nutrir en la dirección de volcar información y recibirla. ¿Cómo le hacemos frente a eso, Enrique? Creo que aquí había una chica que le iba a dar internet a toda Latinoamérica. ¿Cuál era? No, es acceso. Hay un esfuerzo para lograrlo, pero yo creo que comienza con un esfuerzo que tiene que venir de industria y de gobierno. Es un partnership de lado y lado. Pero definitivamente hasta que no hayan cuestiones básicas como energía y acceso celular y de señal celular en los lugares rurales, pues no vamos a tener una cobertura del 100%. Estamos llegando muy cerca, pero todavía falta obviamente cubrir el 100% de la población. Creo que es importante hablar de necesitamos dar acceso a Internet, pero no acceso a redes sociales y a WhatsApp. Una de las cosas que pasa en los gobiernos y por ejemplo en Colombia tú lo ves mucho, y es como Facebook y WhatsApp son las plataformas gratuitas que hay en los medios, digamos, en los operadores, la gente se está conectando a Facebook y a WhatsApp. Tenemos que tener una conversación mucho más amplia, dar acceso a Internet para crear reales diferenciadores, porque mientras los países sigan midiendo el acceso a Internet desde Facebook y WhatsApp, estamos conectando a la gente a los fake news y a las cosas que pasan en estos medios y no realmente a la capacidad transformadora del Internet. Manuel, leía en tu biografía que una de las cosas en las que trabajas es el objetivo de transformar la fuerza laboral para 100 años. En 100 años cambian tanto las cosas. ¿Cuál es el reto y por qué ese periodo tan largo de un siglo? Lo que tienes que pensar es si estamos pensando solo qué va a pasar el año que entra, actuaremos en consecuencia. Al poner tan lejos el objetivo es cuando redimensionas la forma de hacer tus proyectos y de hacer transformación tecnológica para pensar qué vienen las siguientes generaciones y no el siguiente año. ¿Qué de verdad necesitamos para estar en un mejor lugar, por ejemplo, en América Latina, en términos de desarrollo tecnológico? Pues sí, necesitas temas como educación, pero por lo pronto hay que importar tecnologías para empezar a transformar la región. Y cuando piensas 10X es cuando de verdad te retas a pensar completamente diferente. Nos quedamos sin tiempo. Les quiero ofrecer 10 segundos a cada uno para exponer su aspiración frente a la pregunta de la importancia que tienen estos 3 elementos para el impacto. Mi visión sería poder darle acceso a todos los países, cabezas de gobierno, pero también líderes locales, acceso a la voz de los ciudadanos.
hacer que la Big Data pueda ser analizada no solamente por una corporación en Nueva York, sino que también pueda ser analizada por los líderes locales de los pequeños pueblos, las pequeñas veredas y las pequeñas fundaciones localmente, para que puedan tener un pulso real de la voz de la ciudadanía. Una invitación a valorar el SDG 17, que es Partnerships. Así realmente podemos incluir a los 3 sectores en generar iniciativas de impacto y no olvidarnos que los SDGs son 17, porque seguimos escuchando de 2 o 3 o 4, pero hay mucho todavía por hacer, sobre todo en temas de pobreza y educación. Creo que necesitamos reimaginar la forma en que estamos entendiendo a la gente en Latinoamérica para que de esta forma realmente podamos comenzar a hablarle de la forma en que ellos nos pueden escuchar para empoderarlos y que los SDGs se vuelvan algo de la vida cotidiana de la gente y no una conversación de gobiernos, sino una conversación de la vida de la gente. Bueno, yo añadiría que si queremos cambiar a nuestra región y queremos cambiar a nuestros pueblos, debemos encontrar una forma de comunicarnos con ellos con narrativas que realmente incidan en su comportamiento para las cosas malas, pero mucho más importante para las cosas buenas, partiendo desde el mismo emprendimiento social hasta cambio de política pública. Comunicarlo en positivo tal que la gente quiera acercarse a ti. Enrique, Ariana, Santiago, Manuel, gracias por los puntos de vista que nos han enriquecido esta tarde. Y a ustedes por su atención. Bueno, yo creo que hay que aprovechar de tomarnos una foto aquí, aprovechando el tema del Big Data y del medio. Ariana, Manuel, todos. ¿Por qué no tratamos de imitar una selfie? Manuel la toma desde aquí. Que se vea todo el grupo aquí atrás, se pueden levantar y todos y decir ¡Impacto Latino! ¿No? Que quede un selfie para la... Bueno, sí, obvio, ¿no? Vamos a juntarnos todos. ¿Ah? Pero ya va, pero me falta mi gente. Vamos, juntanse, que Manuel no tiene paciencia. ¿Ah? A ver, todos, arriba. ¡Woo! Cambiando el mundo, los latinos. Sí. Sergio, no quisiste salir. Pero bueno, un gran aplauso.